En el corazón de América, un pequeño pueblo se convirtió en el escenario de una tragedia inimaginable. Una mujer desapareció sin dejar rastro, dejando detrás una serie de preguntas sin respuesta que pronto conducirían a revelaciones horribles. La evidencia apuntaba a un lugar remoto, donde lo que se encontró entre las cenizas y los escombros dibujaba un cuadro demasiado terrible para comprender. El examen forense reveló signos de violencia tan escalofriantes que los investigadores luchaban por reconstruir el horror completo de lo sucedido. A medida que la investigación se desarrollaba, las preguntas sobre agresión sexual o brutalidad continuaban acechando el caso. Esto era más que un simple asesinato. Era un crimen que marcaría para siempre a la comunidad. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Teresa Halbach nació el 22 de marzo de 1980 en Kaukauna, Wisconsin, Estados Unidos. Creció en una familia unida con 4 hermanos, disfrutando de las comodidades de la vida en un pequeño pueblo. Desde joven, Teresa mostró un amor por la creatividad y la fotografía. Asistió a la escuela secundaria Hilbert High School, donde fue una estudiante activa y vibrante, participando en múltiples actividades. Después de graduarse de la escuela secundaria, Teresa siguió su pasión por la fotografía en la Universidad de Wisconsin-Green Bay. Sobresalió en sus estudios y rápidamente se hizo conocida por su ojo artístico y su dedicación a su oficio. Tras completar su título, Teresa comenzó a trabajar como fotógrafa profesional. Los amigos y familiares de Teresa la describían como cálida, extrovertida y profundamente afectuosa. Tenía una habilidad natural para conectar con las personas, lo que a menudo hacía que sus clientes se sintieran cómodos durante las sesiones de fotos. Amaba viajar y explorar nuevos lugares, los cuales a menudo documentaba a través de su fotografía. Su amor por los animales era evidente y tenía varias mascotas, incluido un gato al que adoraba. Más allá del trabajo, Teresa disfrutaba pasar tiempo con su familia y amigos. Era muy cercana a sus padres, Tom y Karen Halbach, y a sus hermanos, organizando con frecuencia reuniones y celebraciones. Tenía un entusiasmo por la vida y aprovechaba al máximo cada momento. Teresa era una ávida lectora y le encantaba escribir en su diario sobre sus experiencias de vida. A menudo compartía sus pensamientos y sueños en su diario personal. También estaba profundamente involucrada en su comunidad y participaba regularmente en eventos locales. A pesar de su apretada agenda, Teresa siempre encontraba tiempo para sus seres queridos. Tenía una risa contagiosa y una visión positiva de la vida, lo que inspiraba a quienes la rodeaban. La personalidad vibrante de Teresa la convirtió en una figura querida en su comunidad. Sus amigos hablaban a menudo de su energía inagotable y su optimismo constante. No importaba cuán estresantes fueran sus días, Teresa era el tipo de persona que podía iluminar cualquier habitación con su presencia. Siempre era la primera en ofrecer una mano amiga, un oído atento o una palabra de aliento. Teresa siempre había soñado con abrir su propio estudio, un lugar donde pudiera expresar plenamente su visión artística. Después de ahorrar lo suficiente para comenzar, decidió dar el paso y lanzar su negocio. Lamentablemente, las cosas no resultaron tan fluidas como esperaba. Los ingresos de su trabajo fotográfico eran inconsistentes y luchaba por cubrir sus gastos. Eventualmente, Teresa tomó la difícil decisión de regresar a vivir con sus padres para ahorrar dinero. Sin embargo, nunca abandonó su sueño, usando este periodo desafiante como motivación para trabajar aún más duro. Durante este tiempo, Teresa aceptó diversos trabajos para mantener a flote su negocio de fotografía. Comenzó a fotografiar autos usados para revistas, un trabajo que requería que viajara con frecuencia. Para facilitar su trabajo, compró un auto usado. Aunque el trabajo no era glamoroso, Teresa lo abordaba con profesionalismo y orgullo, creyendo que era un peldaño hacia algo más grande. Uno de sus encargos recurrentes consistía en fotografiar vehículos en un extenso depósito de chatarra en Gibson, Wisconsin. El negocio, propiedad de la familia Avery,
albergaba aproximadamente 4.000 autos usados esparcidos por cientos de acres. La propiedad también contaba con varios edificios auxiliares, incluido un garaje, un granero y un remolque móvil donde vivía Steven Avery, uno de los propietarios. Los hermanos de Steven, que también tenían pasados problemáticos, ayudaban a gestionar el depósito de chatarra. La familia Avery era muy conocida en la zona, e incluso la carretera que conducía a su propiedad llevaba su nombre. La historia de Steven Avery era tan compleja como controvertida. Desde los 18 años, Steven tuvo frecuentes enfrentamientos con la ley. Participó en múltiples incidentes, incluidos robos y actos de crueldad hacia los animales. Un episodio particularmente horrendo involucró rociar un gato con gasolina y prenderlo fuego, un crimen que perturbó profundamente a la comunidad. Por esto, cumplió una breve condena en prisión, pero su comportamiento delictivo se intensificó con el tiempo. En enero de 1985, Steven Avery se vio en el centro de un enfrentamiento angustiante cuando agredió a una oficial de policía femenina. Durante la altercación, empuñó un arma, amenazando su vida. La situación escaló hasta el punto en que Steven solo decidió retirarse al notar la presencia de la hija pequeña de la oficial en el asiento trasero de su automóvil. Esta grave ofensa llevó a que Steven fuera condenado a 6 años de prisión. Sin embargo, sus problemas estaban lejos de terminar. Mientras estaba en libertad bajo fianza, a la espera de su juicio, Steven se vio implicado en otro delito grave: la brutal agresión a Penny Bernstein, una corredora en una ciudad cercana. A pesar de poseer una coartada sólida respaldada por recibos y múltiples testigos, Steven fue condenado por intento de asesinato, violación y detención ilegal, principalmente basado en el testimonio de la víctima. La condena de Steven generó una controversia significativa, ya que muchas personas creían firmemente en su inocencia. La evidencia forense recolectada en la escena del crimen no coincidía con el perfil de Steven, pero las limitadas capacidades tecnológicas de la década de 1980 dificultaron un examen exhaustivo de esta inconsistencia. La sentencia resultante de 32 años fue un golpe devastador para Steven, pero él se mantuvo firme en su declaración de inocencia. Durante los años siguientes, presentó numerosas apelaciones, todas las cuales fueron sistemáticamente rechazadas, profundizando la sensación de injusticia en torno a su caso. En 1996 surgió un rayo de esperanza cuando una organización dedicada a exonerar a personas condenadas injustamente mostró interés en la situación de Steven. Con su experiencia y apoyo, el caso de Steven fue reabierto. Los avances en tecnología de ADN proporcionaron las herramientas necesarias para descubrir la verdad. Los avances forenses hicieron posible reevaluar la evidencia con un nivel de precisión previamente inalcanzable, revelando finalmente las discrepancias críticas que se habían pasado por alto durante la investigación inicial. El punto de inflexión llegó cuando la base de datos policial identificó una coincidencia con Gregory Allen, un hombre que ya cumplía una condena de 60 años por agresión y violación. Gregory Allen residía en la misma región que Steven Avery, y los dos hombres compartían un notable parecido físico, un factor que había contribuido significativamente a la condena injusta de Steven. Este error judicial, que resultó en que Steven fuera encarcelado injustamente durante 18 años, puso de relieve profundas fallas dentro del sistema legal, particularmente en lo que respecta a la identificación de testigos y el análisis forense durante esa época. El 10 de septiembre de 2003, el tribunal reconoció oficialmente la inocencia de Steven y lo liberó de prisión. Para entonces, los años de encarcelamiento habían alterado irreparablemente su vida. Su esposa se había divorciado de él, llevándose a sus hijos, dejando a Steven enfrentando los restos de una vida que había sido trastornada por un error judicial. Tras su liberación, Steven tomó acciones legales presentando una demanda de $36 millones contra el condado de Manitowoc, responsabilizándolos por su encarcelamiento injusto. Esta demanda generó un considerable debate, planteando preguntas críticas sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden y los problemas sistémicos
que permiten que ocurran tales injusticias. En medio de la turbulencia en la vida de Steven Avery, Teresa Halbach emergió como una figura clave en la narrativa en desarrollo. Teresa, una fotógrafa compasiva y optimista de 25 años, estaba plenamente consciente del calvario de Steven y de los errores que habían devastado su vida. Su relación profesional con Steven se había construido a lo largo de múltiples trabajos fotográficos, que a menudo implicaban visitas al depósito de chatarra de los Avery. La creencia de Teresa en la justicia y su confianza en Steven eran evidentes a través de la relación que habían desarrollado con el tiempo, mostrando su compromiso con su trabajo y su integridad como fotógrafa. El 31 de octubre de 2005, el día de Teresa estaba meticulosamente planificado con una serie de citas. Viviendo en Gilbert, Wisconsin, salió de su casa temprano esa mañana en su Toyota RAV4 azul de 1999 para cumplir con sus tareas programadas. Su primera parada fue cerca del lago Michigan, en Gibson, Wisconsin, aproximadamente a 50 kilómetros de su hogar. Allí, tenía la tarea de fotografiar una minivan para Steven Avery, quien tenía la intención de venderla a través de la revista con la que colaboraba. Esta visita al depósito de chatarra de los Avery no era inusual para Teresa, ya que su trabajo la llevaba frecuentemente al extenso lote lleno de diversos vehículos. Tenía 2 citas adicionales programadas para ese día, lo que indicaba un horario ocupado que subrayaba su dedicación a su profesión. Sin embargo, después de salir del depósito, Teresa desapareció misteriosamente. Su ausencia se volvió cada vez más alarmante cuando no regresó a casa como se esperaba. El 3 de noviembre de 2005, 3 días después de la desaparición de Teresa, su madre, Karen Halbach, se preocupó profundamente y contactó al departamento del sheriff para reportarla como desaparecida. Karen describió el silencio inusual de Teresa, señalando que no era característico de ella estar incomunicada durante tanto tiempo. Como joven emprendedora que buscaba expandir su negocio, Teresa era conocida por su diligencia y su compromiso de mantener comunicación regular con sus clientes. Su ausencia repentina e inexplicada era tanto inusual como profundamente preocupante. Karen también se comunicó con Steven Avery para preguntar sobre el paradero de su hija. Steven afirmó no tener conocimiento de dónde podría estar Teresa. Sin respuestas inmediatas, Karen recurrió a la policía en busca de ayuda. La noticia de la desaparición de Teresa se difundió rápidamente, con transmisiones televisivas y folletos distribuidos por toda la comunidad. Su familia trabajó incansablemente para difundir información sobre Teresa y su automóvil, una pieza clave de evidencia que podría conducir potencialmente a su ubicación. Los detectives rápidamente determinaron que Teresa nunca llegó a sus otras citas el 31 de octubre, lo que generó sospechas de que algo había ocurrido durante su visita a la propiedad de los Avery. La policía decidió investigar el depósito de chatarra, y el 5 de noviembre los oficiales llegaron al lugar. Earl Avery, uno de los hermanos de Steven, les otorgó permiso para registrar las instalaciones. La búsqueda fue extensa, cubriendo decenas de vehículos en el extenso lote. En una sección remota de la propiedad, los oficiales descubrieron un Toyota RAV4 azul escondido bajo ramas de árboles y escombros. El automóvil, cerrado y sin placas, parecía haber sido ocultado deliberadamente. Tras la inspección, las autoridades confirmaron que se trataba del vehículo de Teresa Halbach. El hallazgo marcó un punto de inflexión en el caso. El Toyota fue confiscado y enviado a un laboratorio forense para su examen. La investigación luego se centró en el remolque de Steven Avery. En el dormitorio de Steven, la policía descubrió un rifle semiautomático calibre 22, montado en la pared, junto con un dispositivo de carga de pólvora. Búsquedas adicionales en el garaje arrojaron 11 casquillos usados que coincidían con el rifle. En el tercer día de búsqueda, los investigadores encontraron la llave del automóvil de Teresa dentro del remolque de Steven, un hallazgo que suscitó preguntas sobre cómo había pasado desapercibido durante búsquedas anteriores. La evidencia contra Steven continuó acumulándose. Los hallazgos implicaban a Steven Avery en la desaparición de Teresa,
dando inicio a una investigación compleja y controvertida que captaría la atención de toda la nación. Las circunstancias que rodeaban la evidencia en el caso del asesinato de Teresa Halbach suscitaron un amplio escepticismo y controversia. Los críticos consideraron sospechoso que la llave del automóvil de Teresa se descubriera solo después de múltiples búsquedas en la casa de Steven Avery, y cuestionaron por qué la evidencia crítica surgió aparentemente en simultáneo con la intensa participación policial. Estas preocupaciones alimentaron acusaciones de posible mala conducta y sugirieron la posibilidad de manipulación de pruebas. El caso rápidamente escaló de una investigación trágica a un debate público divisivo, atrayendo atención sobre problemas más amplios de justicia, corrupción y confiabilidad del sistema legal. Para la familia de Teresa Halbach, la investigación trajo una mezcla angustiante de emociones. El descubrimiento de su vehículo y pertenencias personales ofrecía la esperanza de resolución, pero también profundizaba el temor de descubrir la horrenda verdad. A medida que las fuerzas del orden se centraban en el depósito de chatarra de Avery, los Halbach y la comunidad esperaban ansiosamente respuestas sobre lo ocurrido el día de Halloween, un evento ordinario que se había convertido en una pesadilla. El 8 de noviembre de 2005 se produjo un avance cuando se encontraron las placas de matrícula de Teresa en un montón de chatarra en el depósito de Avery. Las placas estaban gravemente dobladas, como si alguien las hubiera dañado deliberadamente para evitar su identificación. Los investigadores especularon que el perpetrador tenía la intención de deshacerse de las placas de manera permanente, pero no lo logró antes de que fueran encontradas. Este hallazgo por sí solo generó más sospechas, pero no fue el descubrimiento más impactante de ese día. Cerca, un barril metálico de basura reveló ropa quemada que se parecía al conjunto que Teresa llevaba puesto la última vez que fue vista. Entre los restos calcinados había fragmentos de una cámara, un teléfono móvil y otras pertenencias personales, así como una pala parcialmente derretida. El contenido del barril indicaba un intento calculado de destruir evidencia. En otra parte de la propiedad, los equipos forenses hicieron un hallazgo sombrío, fragmentos de huesos y dientes en los restos de una gran hoguera. Los expertos confirmaron que los restos pertenecían a una mujer de entre 25 y 30 años, consistente con la edad de Teresa. El análisis forense sugirió que su cuerpo había sido mutilado e incinerado, posiblemente para borrar cualquier rastro de ella. La investigación implicó aún más a Steven Avery cuando los expertos forenses encontraron rastros de su ADN en el Toyota RAV4 de Teresa. Se identificaron cabellos, partículas de sudor, piel y sangre coincidentes con Steven en todo el vehículo. También se encontró sangre de Teresa, especialmente en el maletero, lo que sugería que había sido transportada después de sufrir lesiones fatales. Esta acumulación de evidencia llevó a las autoridades a reclasificar la desaparición de Teresa como un homicidio y condujo a la interrogación formal de Steven Avery. Durante el interrogatorio, Avery negó haber tenido participación en la muerte de Teresa. Admitió que ella había visitado su depósito de chatarra el 31 de octubre de 2005, alrededor de las 2 de la tarde, para una cita previamente programada para fotografiar un vehículo que él planeaba vender. Avery afirmó que Teresa se fue poco después de completar su trabajo, llevándose $40 en efectivo y dejando una revista de muestra. Declaró que no tenía conocimiento de su paradero después de eso, insistiendo en que nunca había entrado a su automóvil ni la había lastimado de ninguna manera. A pesar de sus afirmaciones, la evidencia física señalaba abrumadoramente al depósito de chatarra como la escena de un crimen violento. El 9 de noviembre, Steven Avery fue arrestado, inicialmente por cargos de posesión ilegal de armas de fuego. A medida que la investigación continuaba, las autoridades se prepararon para agregar cargos más graves. El caso captó la atención de los medios nacionales, impulsado por la demanda pendiente de Avery por $36 millones contra el condado de Manitowoc, por una condena injusta anterior. Los periodistas abarrotaron el depósito de chatarra, ansiosos por descubrir cada detalle del caso sensacional.
Stephen Avery aprovechó la oportunidad para dirigirse al público, proclamando vehementemente su inocencia. Alegó que la policía lo había incriminado para desacreditar su demanda y asegurar su condena. Avery argumentó que el descubrimiento de evidencia clave, incluidas las placas dobladas y el ADN en el automóvil de Teresa, era demasiado conveniente, acusando a las fuerzas del orden de plantar objetos incriminatorios para fabricar un caso en su contra. Sus afirmaciones resonaron entre quienes cuestionaban la integridad de la investigación, especialmente dado el historial controvertido entre Avery y el departamento del sheriff del condado de Manitowoc. En entrevistas, Stephen no negó que un crimen terrible pudiera haber ocurrido en su propiedad, pero argumentó que el depósito de chatarra no estaba asegurado. Explicó que cualquiera con conocimiento del lote podría haber accedido, cometido un crimen y utilizado el extenso espacio para deshacerse de evidencia sin su participación. Sus hermanos compartieron estos sentimientos, señalando que el extenso depósito era demasiado abierto para monitorearlo constantemente. No obstante, el 15 de noviembre de 2005, Stephen fue formalmente acusado de homicidio intencional en primer grado. En su audiencia preliminar, el tribunal fijó su fianza en $500,000. El equipo de defensa de Stephen, apoyado por activistas y miembros del público, argumentó que los cargos eran parte de un esfuerzo calculado para desacreditarlo y sabotear su demanda. Señalaron la improbabilidad logística de las afirmaciones de la fiscalía, enfatizando que obtener el ADN de Stephen sin su conocimiento habría sido prácticamente imposible. La fiscalía respondió, detallando la extensa evidencia forense que vinculaba a Stephen con el crimen, pintando un cuadro de violencia deliberada y premeditada. El caso provocó un aumento de indignación pública. El proyecto Inocencia, que anteriormente había defendido la exoneración de Stephen, se vio inundado con llamadas y mensajes de simpatizantes que creían que nuevamente era víctima de una injusticia sistémica. Para Stephen Avery, la acumulación de evidencia y el escrutinio público lo presentaban como un asesino calculador o un hombre acusado injustamente atrapado en un sistema implacable. Para la familia de Teresa Halbach, la búsqueda de justicia se vio ensombrecida por el sensacionalismo del caso, dejándolos para llorar en medio de un circo mediático en constante crecimiento. Muchos veían a Stephen como un símbolo de corrupción en las fuerzas del orden y se movilizaron por su liberación. Mientras tanto, los detectives continuaban, decididos a descubrir la historia completa detrás de la muerte de Teresa. A pesar de la abundancia de evidencia, los investigadores luchaban por reconstruir la secuencia exacta de los hechos. Persistían preguntas sobre cómo y por qué ocurrió el crimen. Para llenar los vacíos, los detectives recurrieron a la familia, amigos y conocidos de Stephen. Uno de los testigos clave fue el sobrino de Stephen, Brendan Dassey, cuya participación en el caso añadiría otra capa de complejidad y controversia. Brendan era un adolescente callado y reservado que vivía cerca con su madre. Cuando los detectives se acercaron a él, afirmaron que buscaban claridad sobre los eventos en el depósito de chatarra el día de la desaparición de Teresa. Inicialmente, Brendan negó saber algo sobre el crimen. Sin embargo, tras horas de interrogatorios sin abogado ni presencia parental, sus declaraciones comenzaron a cambiar constantemente. Los detectives afirmaron que Brendan había proporcionado detalles supuestamente insignificantes que lo vinculaban a él y a Stephen con el asesinato de Teresa, los cuales eran inconsistentes y generaron preocupaciones sobre posibles engaños. El 27 de febrero de 2006, Brendan fue citado para un nuevo interrogatorio, ya que los investigadores creían que el joven estaba ocultando demasiada información. En esta ocasión, admitió haber participado, junto con su tío, en el abuso, la tortura y el asesinato de Teresa. Brendan vivía cerca de la caravana de su tío y al revisar el buzón, encontró una carta dirigida a él. Cuando el joven se acercó a la caravana para entregar el sobre, escuchó una voz femenina desde el interior pidiendo ayuda. Junto a la caravana había un barril de metal en el que ardía un fuego. Notó que, entre las llamas, había un teléfono móvil abandonado y una cámara. Todo esto estaba cubierto con ropa de mujer que casi se había consumido por completo.
Brendan esperó largo rato la respuesta de su tío. Finalmente, Stephen abrió la puerta. El hombre invitó a Brendan a la cocina. En el dormitorio, Brendan encontró a Teresa encadenada a la cama. Le pidió que convenciera a su tío de que la dejara ir, pero en lugar de eso, Brendan la violó. Según el joven, Stephen montó todo. Después, vio la televisión durante 10 o 15 minutos. El tío elogió al chico. Luego hablaron del asesinato y de cómo deshacerse del cuerpo. Tras acordar un plan, los criminales empuñaron cuchillos. Stephen apuñaló a la víctima en el estómago y le ordenó a Brendan que le cortara la garganta. Brendan obedeció. Luego le cortaron varios mechones de cabello. El tío estranguló a la mujer con la garganta cortada delante. Esto duró varios minutos. El hombre que quería asegurarse de que Teresa estuviera realmente muerta, aunque ya era evidente. Esta declaración sugiere que Stephen podría haber derivado cierta satisfacción del proceso de infligir daño. Tras confirmar su muerte, traslade el cuerpo desde el maletero del automóvil de Teresa al garaje. Allí, Stephen desató una brutalidad adicional, disparándole aproximadamente 10 veces. 4 de estas balas impactaron en su cabeza, mientras que el resto atravesó su torso y extremidades. La violencia continuó con un intento calculado de borrar cualquier rastro de sus horribles acciones. Stephen y Brendan luego llevaron el cuerpo sin vida de Teresa a un fuego ya encendido en la propiedad. Para avivar las llamas y asegurar la destrucción completa, añadieron varios neumáticos, creando un humo negro y acre que ocultaría sus actos monstruosos. Una vez que el fuego alcanzó su punto máximo, los asesinos movieron el automóvil de Teresa, camuflándolo con ramas y escombros. Luego trabajaron para eliminar evidencia dentro del garaje, frotando manchas de sangre con gasolina y disolvente, en un desesperado intento por borrar su crimen. Stephen posteriormente desechó las placas de matrícula de Teresa y conservó las llaves del automóvil, profundizando la cobertura del crimen. Después de que el cuerpo se había quemado extensamente, los huesos carbonizados restantes fueron fragmentados con una pala. Stephen y Brendan transportaron estos restos a una ubicación secundaria bajo el manto de la oscuridad. Brendan, desorientado y sin recordar detalles específicos, posteriormente afirmó que no podía recordar con precisión dónde habían enterrado los huesos. A pesar de esta incertidumbre, las autoridades finalmente descubrieron un sitio de entierro que contenía los huesos fragmentados y quemados de Teresa en la propiedad del depósito de chatarra. Cuando se interrogó a los familiares de Brendan, expresaron escepticismo sobre la veracidad de su historia. Lo describieron como un niño con retrasos significativos en su desarrollo y un coeficiente intelectual bajo, alguien que necesitaba dirección constante y tenía dificultades con la independencia. Según ellos, Brendan tenía un historial de inventar historias extrañas que a menudo presentaba como hechos. Su familia dudaba de su capacidad para cometer los crímenes que describía o de participar en la medida que afirmaba. Su incredulidad se vio reforzada por la tendencia documentada de Brendan a exagerar o inventar escenarios, lo que llevó a su familia a descartar su confesión como otro producto de su imaginación. Sin embargo, la evidencia física descubierta durante la investigación respaldaba detalles clave de la historia de Brendan, poniendo en duda la idea de que fuera completamente inventada. Los restos humanos carbonizados, las pertenencias de Teresa y el análisis forense de las escenas del crimen coincidían de manera alarmante con su narrativa, mostrando una turbia intersección de crimen, manipulación y justicia. Aunque las limitaciones cognitivas de Brendan y las dudas de su familia planteaban preguntas sobre su culpabilidad y la fiabilidad de sus declaraciones, la evidencia física corroborante pintaba un retrato condenatorio. El caso también destacó problemas sistémicos relacionados con el interrogatorio de individuos vulnerables, generando debates sobre la ética y la fiabilidad de confesiones obtenidas bajo coacción. El 30 de junio de 2006, Brendan escribió una carta al juez del condado. En la carta, admitió haber sentido el impulso de comunicarse antes, pero afirmó que no tenía acceso a un bolígrafo o lápiz. En esta correspondencia, Brendan se retractó de su confesión, asegurando que el 31 de octubre de 2005, él y su tío habían pasado el día paseando en un carrito de golf por el depósito de chatarra,
recogiendo basura para quemar. Esta repentina retractación añadió otra capa de complejidad a un caso ya complicado, lo que llevó a un mayor escrutinio sobre los métodos utilizados para obtener la confesión original de Brendan. Brendan y Steven negaron vehementemente haber cometido actos de asesinato o abuso sexual. Sin embargo, la carta de Brendan y la posterior retractación de su confesión fueron recibidas con escepticismo por las autoridades, ya que muchas de sus declaraciones iniciales coincidían con la evidencia física. Los procedimientos judiciales contra ambos hombres continuaron. El juicio de Brendan estaba programado para abril de 2007, con la posibilidad de una cadena perpetua más 72 años adicionales si era condenado. El juicio de Steven Avery estaba previsto para el 5 de febrero de 2007. Se enfrentaba a múltiples cargos, incluyendo homicidio intencional en primer grado, agresión sexual, secuestro, privación ilegal de la libertad, mutilación de un cadáver y posesión ilegal de armas de fuego. Una condena por todos los cargos aseguraría una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de la Fiscalía se basaba en gran medida en la evidencia forense y en el testimonio inicial de Brendan, aunque posteriormente se retractara. El análisis forense de los restos de la víctima fue un elemento central del juicio. Los huesos y dientes recuperados del lugar del incendio estaban en mal estado, fragmentados y carbonizados. Los expertos forenses identificaron varias heridas de bala en los fragmentos del cráneo de Teresa, pero no se pudo determinar de manera concluyente si estas heridas se produjeron antes o después de su muerte. Además, la evidencia recogida del garaje en la propiedad de Steven Avery respaldaba las declaraciones originales de Brendan. Se descubrió una bala con ADN de Teresa, rastros de su sangre, restos quemados de su teléfono y cámara, y las llaves de su coche. Sin embargo, la defensa presentó una narrativa alternativa. Argumentaron que Steven Avery había sido incriminado por funcionarios del orden que buscaban evitar un pago de $36 millones derivado de la condena injusta de Steven en un caso previo de violación. La defensa destacó evidencia sospechosa, incluida la desaparición de un vial de sangre de Steven de la sala de pruebas en su caso anterior, sugiriendo que podría haber sido utilizada para plantar manchas de sangre incriminatorias en la escena del crimen. Esta teoría buscaba generar dudas sobre la integridad de la investigación, presentándola como una conspiración calculada contra Steven. El juicio de Brendan comenzó el 16 de abril de 2007, enfrentando el joven de 3 cargos principales: homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual en primer grado con circunstancias agravantes. Su equipo de defensa argumentó que las limitaciones intelectuales de Brendan y su bajo coeficiente intelectual lo hacían vulnerable a la coerción por parte de la policía. Sostuvieron que su confesión no era un relato veraz de los hechos, sino más bien una narrativa moldeada por preguntas sugestivas y presión para implicarse a sí mismo y a su tío. A pesar de la retractación de Brendan de su confesión inicial, la Fiscalía presentó un caso convincente. Se mostraron a los jurados grabaciones en video de sus interrogatorios y confesiones, incluyendo metraje en el que describía su participación en el asalto y asesinato de Teresa. En un clip particularmente condenatorio, Brendan declaró que su motivación para participar se debía a la curiosidad sobre el sexo y que luego lamentó no haber detenido a su tío. Este video, junto con la evidencia física y la aparente falta de motivo de Brendan para inventar la historia, reforzó el argumento de la Fiscalía. La defensa trabajó diligentemente para desacreditar la confesión, señalando la ausencia de ADN, cabello o sangre de Teresa en la ropa de Brendan. Argumentaron que la falta de evidencia física que vinculase directamente a Brendan con el crimen indicaba que su confesión era poco confiable. Sin embargo, la Fiscalía respondió señalando que las manchas de disolvente en la ropa de Brendan sugerían que había participado en la limpieza de la evidencia en el garaje. Señalaron que el disolvente es conocido por destruir rastros biológicos como la sangre, lo que explicaba la ausencia de material incriminatorio en la vestimenta de Brendan. La hermana de Brendan, Kayla,
fue llamada a testificar. Durante entrevistas policiales anteriores, afirmó que Brendan le había compartido detalles específicos del asesinato de Teresa. Sin embargo, en la corte, Kayla se retractó de sus declaraciones, creando tensión en el caso de la fiscalía. A pesar de esto, la fiscalía sostuvo que la confesión inicial de Brendan era veraz. Los detectives testificaron que su objetivo durante los interrogatorios de Brendan era exponer cualquier mentira, no manipularlo para obtener una confesión falsa. Insistieron en que la confesión era voluntaria y estaba corroborada por evidencia, a pesar de las afirmaciones de coerción de la defensa. Agregando otra capa de complejidad, la defensa presentó testigos expertos que destacaron las deficiencias cognitivas de Brendan, enfatizando que sus limitaciones intelectuales lo hacían más propenso a aceptar lo que decían figuras de autoridad o a inventar historias para complacerlas. Argumentaron que el deseo de Brendan de complacer a los detectives podría haberlo llevado a confesar hechos que no comprendía completamente o en los que no había participado. Los juicios de Steven Avery y Brendan Dassey se convirtieron en un punto focal de escrutinio público y legal, provocando debates sobre las prácticas policiales, la fiabilidad de las confesiones y el potencial de corrupción sistémica. El caso de Brendan, en particular, subrayó los desafíos que enfrentan los acusados con discapacidades intelectuales al navegar por el sistema de justicia penal. Las pruebas en video, los testimonios contradictorios y el espectro de un posible montaje por parte de la policía convirtieron el caso en uno de los más polémicos y polarizadores de la memoria reciente. Estas grabaciones, combinadas con la evidencia física descubierta en la propiedad de Steven Avery, proporcionaron una narrativa condenatoria que respaldaba el caso de la fiscalía. Sin embargo, Brendan más tarde se retractó de su confesión después de ser encarcelado, aparentemente dándose cuenta de la gravedad de la situación que enfrentaba. El equipo de defensa de Brendan creía que su testimonio podría influir en el jurado y permitió que él se presentara en la corte. La defensa alegó que Brendan inicialmente veía los interrogatorios como un juego y no comprendía las serias implicaciones de sus palabras. El propio Brendan admitió que no podía explicar por qué inventó ciertas partes de su confesión, sugiriendo que algunos detalles provenían de libros que había leído. Sin embargo, la fiscalía señaló que elementos clave de su historia coincidían estrechamente con la evidencia forense encontrada en la escena del crimen, debilitando las afirmaciones de fabricación de la defensa. El 26 de abril de 2007, el jurado deliberó durante 4 horas y media antes de llegar a un veredicto. Brendan fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual. Cuando se anunció el veredicto, la madre de Brendan abandonó el juzgado visiblemente alterada. Cuando los reporteros la persiguieron, se negó a comentar, pero más tarde gritó desde su vehículo que creía que la familia de Teresa Halbach había conspirado con la policía para orquestar un montaje. Mientras tanto, Steven Avery esperaba su sentencia en la cárcel del condado, ubicado un piso debajo de la celda de su tío Steven Avery. Se reportó que temía a su tío y hablaba abiertamente sobre sus luchas con ansiedad, depresión e insomnio como resultado del caso. Antes un ávido lector, Brendan afirmó que ya no podía concentrarse lo suficiente como para leer un libro. El 2 de agosto de 2007, Brendan volvió a la corte para una nueva sentencia. El juez dictaminó que sería elegible para libertad condicional, pero solo después de cumplir 41 años de su condena. Durante los argumentos finales, los fiscales sostuvieron que Brendan había elegido conscientemente participar en actos malvados. Afirmaron que entendía la diferencia entre el bien y el mal, pero decidió conscientemente unirse al asalto y asesinato de Teresa Halbach por una retorcida curiosidad. La familia de Teresa también se dirigió a la corte, expresando su ira y dolor. Acusaron a Brendan de no intervenir ni persuadir a su tío para que perdonara la vida de Teresa, un acto que creían que él era capaz de realizar pero eligió no intentar. Tras un breve tiempo, en un giro dramático, un juez federal anuló la condena de Brendan, dictaminando que su confesión había sido obtenida bajo coacción. El juez citó preocupaciones sobre las técnicas utilizadas por los investigadores
durante los interrogatorios de Brendan, dadas sus limitaciones intelectuales. Sin embargo, en junio de 2017, la oficina del fiscal apeló esta decisión y 8 meses después, un panel de 7 jueces de apelación votó estrechamente 4-3 para reinstaurar la condena original de Brendan. Concluyeron que la policía había actuado apropiadamente durante los interrogatorios y que la confesión era válida. Steven Avery y Brendan Dassey han continuado presentando apelaciones, manteniendo firmemente su inocencia. El impacto del encarcelamiento en Brendan ha sido severo. Ha hablado abiertamente de sus temores de ser atacado por otros reclusos y de sus luchas con la depresión. En una admisión conmovedora, describió cómo lloraba todas las noches antes de dormir, abrumado por la desesperación y el peso de su situación. Mientras tanto, Steven Avery resolvió su demanda de $36 millones contra el condado de Manitowoc por su condena injusta anterior, recibiendo un pago de $400,000. Sin embargo, el carácter de Steven ha seguido siendo objeto de controversia. Su exprometida, Jody Stachowski, declaró que él era un hombre violento y controlador que había amenazado su vida. Alegó que el encarcelamiento injusto de Steven por un crimen anterior alimentó su ira hacia las mujeres y su deseo de venganza. Cartas escritas por Steven desde la prisión supuestamente contenían amenazas adicionales contra ella y su familia. La discusión de los materiales del caso de Steven Avery tomó unas 20 horas. El 18 de marzo de 2007, el jurado declaró a Steven culpable de asesinato intencional y posesión ilegal de un arma de fuego. Todos los argumentos de los abogados fueron considerados poco convincentes. El acusado fue sentenciado a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional. El caso de Steven Avery y Brendan Dassey continúa polarizando la opinión pública. Mientras muchos creen que la abrumadora evidencia apunta a su culpabilidad, otros permanecen convencidos de que fueron víctimas de un sistema corrupto con la intención de incriminarlos. Las narrativas contradictorias, los métodos cuestionables utilizados durante los interrogatorios de Brendan y el contexto más amplio de la condena injusta anterior de Steven han alimentado debates continuos sobre la justicia y la responsabilidad.